Queridos amigos, queridas amigas, muy buen Viernes Santo para todos. Los invito a hacer este momento de reflexión, de oración, de meditación, algunos puntos que me gustaría comentarles para que les sirva sobre todo para su reflexión personal. Pensaba hoy día meditar brevemente acerca de las 7 palabras de Jesús. En realidad más que palabras son frases, son las últimas 7 frases que Jesús pronuncia desde la cruz. Es una meditación que la iglesia tradicionalmente la ha realizado siempre, pero siempre siendo las últimas palabras del Señor, siempre se le puede también sacar mayor provecho, ¿no? Es impresionante la cantidad de últimas palabras que tenemos de grandes personajes, lo último que dijo tal persona en su lecho de muerte. ¿No se acuerdan ustedes de una película que se llama Salvando o Rescatando al Soldado Ryan? Eh, Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de, de una persona, que es finalmente el soldado Ryan, que, que termina viviendo de acuerdo a las últimas palabras que le dijo el capitán Miller, que fue el que lo salvó. No sé si se acuerdan de la película, es medio antigua, se la recomiendo. Él dice que es la historia de 4 hermanos, ¿cierto? Que mueren en, en combate, mueren 3 en el desembarco en Normandía. Y entonces se comisiona un grupo a cargo del capitán John Miller para ir a salvar a este último hijo, para poder decirle a la mamá, mire, logramos salvar a uno de sus hijos. De tal manera que se arma este grupo que tiene como única misión salvar al soldado Ryan. Y bueno, la película trata de eso. Finalmente, aquí la voy a embarrar porque les voy a decir el final, finalmente logran salvarlo, ¿no? Pero lo logran salvar a costa de la muerte de todo este equipo que estaba comisionado para esto. Ahora, el capitán, eh, sus últimas palabras, porque fue herido ahí en el combate, en el último combate, cuando se encuentra con el soldado Ryan, le dice, le dice, eh, hágase usted digno de esto, merézcalo. Soldado Ryan merezca esto. Y se muere, ¿cierto? Merecer esto, o sea, hacerse digno de esto. Yo siento que nosotros también podemos tomar como, eh, para partir la meditación de hoy día, contemplando a Jesús en la cruz, nosotros no merecemos, por cierto, su entrega, su amor, su perdón, nada de eso no merecemos. Pero nuestra vida no debería ser otra cosa que intentar hacernos más dignos de lo que Él nos regala y de lo que Él nos da gratuitamente en la cruz, ¿cierto? Vivir de acuerdo a esto, vivir de acuerdo a esta dignidad que Jesús nos compró en la cruz. Y estas meditaciones, como te digo, de las 7 palabras, creo que te pueden servir también a ti, a mí, para profundizar un poco en ese don. Lo primero, la primera palabra que vamos a meditar es cuando el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acá realmente se resume en gran parte todo el mensaje, y no solamente el mensaje, sino lo que se realiza en la vida de Jesús para nosotros. Jesús nos compra, nos alcanza, nos regala el don del perdón. Y no solamente acá vemos cómo nos perdona, sino además el Señor nos excusa. Y cuando digo nos, lo digo porque, claro, uno podría pensar de que el Señor está perdonando al soldado que lo traspasó, o a los judíos que lo condenaron, o a las autoridades que también lo condenaron a la muerte, pero sabemos que esa es una lectura muy histórica del texto. Sabemos que Jesús murió en definitiva no por culpa de los judíos o por culpa de los romanos, eso fue históricamente, pero sabemos teológicamente que los responsables de la muerte de Jesús somos tú y yo. De tal manera que ese perdón que Jesús les concede a ellos, que lo dice mirando a ellos, en verdad es el perdón que tú y yo recibimos de Jesús en la cruz. Jesús no solamente nos perdona, sino que nos excusa, porque realmente condenar al justo, con mayúscula, condenarlo al suplicio de la cruz, es porque no sabemos lo que hacemos. De hecho, cada vez que pecamos, el pecado realmente
si supiéramos lo que es el pecado, no lo haríamos. Es tan grave el pecado, es tan grande la bofetada en el rostro divino que no lo haríamos. Hay una cierta ignorancia de cada uno de nosotros porque, si bien es cierto, sabemos cuándo estamos pecando, muchas veces no le tomamos el peso a lo que es. Esa es la primera palabra que te puede servir hoy día para la meditación. La segunda, Jesús dice, mirando a uno de los ladrones que estaba ahí, junto a él, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es muy lindo este texto, ¿no? Eh, nos imaginamos esa mirada de Jesús, apenas seguramente ha podido levantar su cabeza para mirarlo, pero le asegura a este hombre que había cometido atrocidades, le asegura, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy en San Lucas también sabemos que es muy importante, es muy profundo, no es casualidad, lo repite varias veces el evangelista, hoy les ha nacido un Salvador, hoy me tengo que quedar en tu casa, le dice también a Saqueo, y en el fondo es también porque Lucas busca actualizar el mensaje de Jesús, que nos demos cuenta que ese diálogo de él con el llamado buen ladrón no es solamente algo de la historia, sino que de alguna forma tú y yo estamos ahí. Y hoy día es cuando nosotros podemos acceder a la salvación de Dios. La salvación siempre es en presente. Uno, está esta frase, ¿no? Mi pasado me condena. Sí, el pasado generalmente nos condena y el futuro también aún no ha llegado y es incierto. Solamente tenemos el hoy para amar a Dios, tenemos el hoy para pedirle perdón, tenemos el hoy para entrar en la dinámica de la salvación. Tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo. Y después mirando a Juan le dice, Juan, he ahí a tu madre, ¿cierto? Qué potente, ¿no? Jesús dice, el Padre Hurtado cuando no tenía nada más que regalarnos porque nos lo había regalado todo, finalmente nos entrega a su Santísima Madre, ¿no? A la Santísima Virgen María. Qué gesto más hermoso del Señor que entiende que de alguna forma estamos quedando huérfanos y ahí a los pies de la cruz Jesús nos regala a María. Es cierto que en el pesebre María dio a luz a Jesús, ¿cierto? Ahí en el pesebre María da a luz a Jesús. En el Calvario, de alguna forma, María nos da a luz a todos nosotros. Y por eso que Jesús no la llama mamá o no le dice María, sino que es mujer. La mujer es la que da a luz, un poco aludiendo también a ese texto del Apocalipsis, ¿cierto? Esta mujer que triunfa. Por eso nosotros también, a pesar del momento duro de la cruz, cuando nos visita la cruz en nuestra vida, cuando se hace presente a través de una enfermedad, a través de la muerte, a través del dolor de alguien cercano, nosotros podemos siempre volvernos a María para encontrar en ella el consuelo que solo las mamás saben dar. Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice el Señor. Aquí varias veces y varios exégetas y teólogos se dan un poco vuelta, quizás escandalizados un poco de esto que llamamos el abandono de Dios, ¿cierto? O el sentimiento que tiene Jesús del abandono de parte de Dios. Sin embargo, no podemos nosotros, diría yo, menospreciar o disminuir el impacto de estas palabras. Y lo digo porque realmente Jesús, cuando carga sobre sí nuestros pecados, no es solamente un sufrimiento físico de los clavos, o de la corona de espina, o, o el desprecio de la gente, sino que el dolor más profundo de Jesús es que, como dice San Pablo, al hacerse pecado, Jesús al hacerse pecado, siendo justo, se hace pecado, asume todos los pecados de la historia, tuyos, los míos, los de todo el mundo, los asume Él. En Él se vuelcan, por así decirlo, todos los pecados del mundo. Y la consecuencia del pecado es precisamente la, la total ruptura con Dios. Donde está el pecado no puede estar Dios, y viceversa. Y por lo tanto, Jesús, al asumir todos esos pecados, evidentemente que se separa radicalmente de Dios, no porque Él haya pecado, sino porque asumió todas las consecuencias del pecado. Y la consecuencia primera del pecado es esa lejanía de Dios. Sabemos que el pecado es eso, es alejarse de Dios. De tal manera que cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
realmente pensamos de que aquí esta es la pasión de Jesús. La pasión de Jesús, insisto, no es la sangre y los clavos solamente. Obviamente hay un dolor físico muy, muy grande, pero quedarse con que lo único que hizo Jesús fue entregarse al dolor físico es olvidar toda esta dimensión mucho más profunda de que Jesús desciende, por así decirlo, al infierno. Lo que decimos en el credo, desciende al infierno. El infierno es precisamente la ausencia total de Dios. Ahí se va Jesús para, para ir a sacarnos de ahí, ¿cierto? Ahí baja, a esa oscuridad, ahí baja. Y en esa oscuridad es precisamente donde él experimenta este abandono. Es interesante que este es el único pasaje donde Jesús, hablándole a, a Dios, no se refiere a él como padre. Le dice Dios mío, no dice Padre mío, porque no, es Dios mío, es el abandono total. Jesús en este momento probablemente experimenta la lejanía tan grande que ni siquiera es capaz de llamarlo Padre. Un momento difícil, pero que no, nos muestra hasta qué punto Jesús está dispuesto a sufrir por nosotros para que nosotros tengamos vida. Quinta palabra, tengo sed, tengo sed. Aquel que ha creado los océanos, los mares, los lagos, los ríos, la lluvia, tiene sed. Qué momento, ¿no? Qué momento. Aquí nuevamente podemos quedarnos solamente con la idea de que es una sed física y de que Jesús está pidiendo agua o algo para beber. Y evidentemente Jesús probablemente lleva horas, muchas horas sin beber nada. Hay un sufrimiento físico, pero sabemos muy bien, sobre todo por la experiencia de los grandes místicos, entre ellos la Madre Teresa de Calcuta, que la sed del Señor es la sed de compañía, la sed de apoyo, la sed de almas, en definitiva. Y Jesús finalmente lo que está diciendo es, te necesito, te quiero. Por eso que si hay un día del año en que nosotros podemos acercarnos más a Jesús, yo diría que es hoy día. Porque, como dice el dicho, ¿no? Eh, el amigo, el verdadero amigo, es el que está contigo en las buenas y en las malas. Y podríamos decir ciertamente que Jesús en este momento está en las malas. Y es cierto, a veces la gente dice, pucha, ¿cómo me voy a acercar a Dios yo que llevo tanto tiempo sin rezarle? ¿Cómo me voy a acercar justo ahora para pedirle algo? Bueno, si tú piensas así, o si conoces a alguien que piensa así, es el momento entonces para acercarte a Él, no para pedirle algo, sino para ofrecerle tu amistad, para ofrecerle tu compañía. Y Jesús eh, está tan maltrecho en la cruz que no va a poder sino aceptar esa compañía. No sé si me entienden el punto de lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo, eh, al ver a Jesús desgarrado, al verlo, no podemos sino acercarnos a Él. Y recuerdo muy bien esa anécdota del cura Brochero, cuando el cura Brochero ahí en La Pampa, Argentina, daba estos retiros donde invitaba a 500 personas, en general gente de la Patagonia, muy sencilla, los gauchos, que iban a escucharlo. Y una vez se le ocurrió al cura Brochero invitar a un gran teólogo a dar el retiro de Viernes Santo. Y entonces cuenta que, bueno, este padre teólogo era muy buen teólogo, pero explicaba todas las cosas con una densidad teológica, filosófica muy grande. Y los pobres, ahí feligreses muy sencillos, no entendían nada, ¿cierto? Y empezó a explicar de que el sufrimiento cruento de Jesús se hacía carne, en realidad cuando la transustanciación, puras palabras que la gente no entendía. Y el cura brochero que estaba ahí confesando, salió un rato del confesionario y mirando el crucifijo le dice ahí a todos los gauchos, les dice, mira qué fregado está el Señor, ¿cierto? Mira qué fregado está el Señor. ¿No? Entonces nosotros hoy día también, ahí entendieron al tiro, ¿no? Entendieron al tiro lo que le está diciendo a sus feligreses. Y nosotros contemplamos a Jesús hoy día y lo vemos tan mal, lo vemos en la cruz, sediento. Acércate a Jesús, acércate a Jesús. Alguien me podrá decir, bueno, pero Dios en sí mismo no puede sufrir, Dios en sí mismo no puede experimentar soledad, Dios en sí mismo no puede experimentar necesidad, no puede experimentar sed. Bueno, pero es que esa es la maravilla del cristianismo, que Dios se hace uno de nosotros, ayer lo contemplamos en el lavado de los pies, se hace uno de nosotros precisamente para que nosotros podamos acercarnos a Él y estar face to face, cara a cara con Él,
contemplándolo a pesar de nuestra pequeñez. Bien, sexta palabra, faltando menos, sexta palabra, Jesús dice, todo está consumado. Esto también es muy importante porque nos damos cuenta de que todo lo que está sucediendo, todo lo que escuchamos nosotros en el relato de la pasión, sí, hay cosas que son accidentales y son circunstanciales, pero en esa entrega profunda, total, absoluta de Jesús al Padre, no hay improvisación, no hay accidente. Aquí hay un plan de Dios, que es el plan de salvación, y Jesús lo está realizando hasta el último segundo. Y cada cosa que Jesús hace por nosotros, si bien es cierto, hay cosas que son accidentales, eh, en lo más profundo es eso, es la entrega total, ¿cierto? Para esto he venido, dice Jesús en otra parte del Evangelio. Para esto he venido. Padre, líbrame a esta hora. No, si para esto he venido. Entonces cuando Jesús dice todo está consumado, todo está cumplido, es porque Él claramente está llevando a cabo la misión que su Padre le ha encomendado y está llevando a cabo la voluntad del Padre. ¿Cierto? Por eso lo escuchábamos ayer en Getsemaní también. Dios mío, aleja de mí, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús la tiene muy clara, ¿no? Aquí se trata de cumplir con el mandato del Padre. Y ese mandato del Padre es el amor hasta el extremo. Y finalmente, la última palabra que te puede servir para meditar, me he alargado un poquitito, pero falta poco. Séptima palabra, dice el Señor Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí ya Jesús vuelve a llamar a Dios, ya no lo llama, no le dice Dios mío, sino que le dice Padre. Vuelve a esa convicción de que somos hijos de Dios, a esa convicción que nos transmitió tanto en su vida, sobre todo con el Padre Nuestro. Y finalmente, en este último instante de su vida, el Señor es capaz de poner una vez más su vida, su espíritu en las manos del Padre. Ojalá que nosotros también podamos enfrentar nuestra vida y nuestra muerte con esa convicción de que hemos salido de la casa del Padre y que la muerte no es otra cosa que volver a la casa del Padre. Querido amigo, querida amiga, para muchos de nosotros este podría ser un Viernes Santo más. Por eso quizás te invito a meditar también acerca de la posibilidad, no digo que te vaya a pasar, pero es posible que para mí o para ti, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor este es el último Viernes Santo de tu vida. Si tú supieras que este va a ser el último Viernes Santo de tu vida, dime si no lo vivirías con mayor radicalidad, con mayor entrega, con mayor amor. Puede ser una forma también de despertar a veces del letargo, de decir, un Viernes Santo más, el Vía Crucis, la oración de la cruz, las meditaciones. Si te sirve, cierra los ojos y piensa y haz como la composición del lugar. Este es mi último Viernes Santo. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo lo quiero vivir? Te aseguro que te va a servir para vivirlo con mayor intensidad. Que el Señor te bendiga, que tengas un muy buen Viernes Santo y que la Santísima Virgen María también nos acompañe para que nosotros también podamos acompañar al Señor. Que el Señor te bendiga.